a Dios, quiere vivir más por la palabra de Dios, y no hay mejores versículos que aprender lo que es la salvación. Vamos a Romanos 10, vamos a ver los versículos del 8 al 10. Son versículos Romanos 10. Que nos pueden instruir a confesar el verdadero Dios, no a cualquier Dios, no al Dios que yo me invento, que nos puede ayudar a mantener una relación con Dios verdadera, fuerte, no ese Dios que yo me he inventado para que me resuelva mis problemas y seguir adelante sin problemas, para que me sane mis enfermedades y seguir adelante sin sanación. Un Dios que el hombre se ha inventado para vivir bien aquí en la tierra, cuando nosotros sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestro final es en el cielo, en la casa de Dios. Pero nosotros hemos dañado el Evangelio. Amén. Amén. Romanos capítulo 10, vamos a leerlo del versículo 8 al 10. Eso es lo que vamos a usar como base bíblica para nuestro mensaje. El título del mensaje es Creer y Confesar. Creer y confesar. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Más que dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos cantado en esta mañana, hemos orado, Señor. Hemos ofrendado, Señor. Pero esta es la parte que más anhelamos, Señor. Como cantábamos en la última canción, queremos más de ti, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer el Dios verdadero, Señor. El Dios que transforma las mentes, el que transforma los corazones, Señor. Que empiezan a dar frutos, Señor, a través de tus siervos, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicarla en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Sin el poder de tu Santo Espíritu, Señor, es palabra vana la que sale de mi boca, Señor. Pero si es tu Espíritu ministrándole, Señor, a la iglesia y a todo aquel que pueda ver el mensaje, Señor, es palabra que ha salido, Señor, con un propósito, Señor, y no volverá atrás vacía, Señor. No permita que ninguno de los que llegó aquí a este lugar salga de este lugar con la misma condición como llegó, Señor. Sé tú sanando, Señor. Sé tú cicatrizando las heridas, Señor. Sé tú llenando de entendimiento a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Para que puedan empezar a adorar al Dios del cielo, que es el único Dios verdadero, Señor. Que amerita ser adorado, Señor, en espíritu y en verdad. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, Señor. Pero hoy en día no es así que te queremos adorar. Solamente queremos tus bendiciones, Señor, pero no queremos tu señorío, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo quiero que seas tú, Señor, demostrando tu señorío sobre cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú a través del Espíritu Santo confrontando nuestros pensamientos y nuestro corazón inicuo, Señor. Y sé tú sacando, Señor, lo que impide, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Que dejemos de estar pendientes de las cosas que nos ofrece el mundo. Porque aquel que se hace amigo del mundo es enemigo tuyo, Señor. Así que en esta hora yo te pido, Dios, que seas tú hablando a través de tu siervo, Señor. Que quites toda maldad de mi corazón, Señor. Y que seas tú obrando a través de mí para confrontar y llevar, Señor, esta palabra delante de tu pueblo, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Como le dije, el título del mensaje es Creer y Confesar. Para poder comprender algo
del significado del propósito de Pablo, es útil entender que él se refiere tanto a un evento único en el tiempo en la vida del creyente, como al resultado o fruto de ese encuentro, lo cual continúa durante toda la vida del creyente. Pablo no está hablando de yo tomar una decisión en un momento dado porque me sentí aludido por lo que un predicador dijo o porque algún siervo dijo. No, Pablo está hablando de una palabra que entra en nuestra mente, confronta nuestro corazón y nos lleva a dar un paso adelante para aceptar a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no como un amigo más, que me puede dar una mano ahora y después se va y pasan años y no lo veo. No, es una relación que empieza en ese momento, donde entonces yo quiero más y más y más, y quiero acercarme más a Dios, porque comprendo que fuera de Dios no hay nada, que es el único que me puede salvar, que es el único que puede sacar mi vida de la calamidad donde está viviendo, donde estoy preso de mis delitos y de mis pecados y soy un esclavo de lo que el mundo me ofrece. Hay algunos que no pueden sacar los pies del plato, que entonces caen en las drogas, pero hay otros que siguen buscando unos sueños que son imposibles y se desviven buscando esos sueños y se olvidan de los otros. Por eso yo digo, es hora de empezar a disfrutar lo poco que tú tienes delante de Dios. No estés buscando tener mucho para disfrutar tu vida y tu relación con Dios. Es hora de empezar a abrir la boca y de empezar a compartir este mensaje que es de vida. Estamos en los últimos tiempos. Y venimos oyendo de que estamos en los últimos tiempos por mucho tiempo. Pero cuando usted mira a su alrededor y todas las tragedias que estamos pasando y todas continuas, año tras año, año tras año. Yo puedo hablar de mi Puerto Rico. Hace 5 años un huracán destruyó la isla. Hace una semana otro huracán destruyó la isla. Y no nos cansamos de hacer lo mismo. Y de seguir trabajando en vano. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel que está adorando a Dios. Hay unos que están pasando desapercibido las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos olvidándonos de lo que nos ha pasado, cuando nosotros debemos usar nuestro pasado como referencia para vivir el futuro, para no seguir cayendo en lo mismo, pero seguimos cayendo en lo mismo. Seguimos, no sacamos los pies del plato. Y podemos ser que venimos a la iglesia y podemos alabar y podemos adorar, pero cuando salimos por las puertas de la iglesia se olvidaba de eso. No seguimos continuos en nuestra vida privada, en nuestra relación personal con Dios. Porque pedir es fácil. Pedir es fácil. Someterte es lo que es difícil. Someterte es lo que es difícil. Hacerte la idea de una meta es fácil. Trabajar y llegar es lo duro. Y después que llega, mantenerte es lo difícil. Mucho más difícil en las cosas de Dios si las quieres hacer por tu propia fuerza, sin la ayuda de Él, buscando las añadiduras antes de buscar la justicia y el reino de los cielos. Entonces Pablo aquí está hablando, en otras palabras, él está hablando de la experiencia de la conversión de una persona y del fruto permanente de esa conversión, lo cual confirma o demuestra que es genuina. Hay muchos cristianos que están dependiendo de una confesión de fe que hicieron años atrás, pero que no lleva fruto, que no está dando fruto. Porque su boca no está diciendo nada y sus acciones niegan la palabra de Dios. Hoy nos podemos ir por las iglesias, hermano, y después irnos al mundo y tú vas y buscas. Es lo mismo.
No hay diferencia. Vestimos iguales, hablamos iguales, nos gustan las mismas modas, nos gustan las mismas músicas, tenemos los mismos planes, tenemos los mismos sueños, porque estamos viviendo para quedarnos aquí. Queremos bajar el cielo aquí a la tierra. Queremos que Dios se conforme a nosotros. Pero nosotros no nos conformamos a Dios. Nosotros no estamos mirando a ese varón perfecto para imitarlo, ¿no? Queremos que el varón perfecto nos imite a nosotros. Por eso es que nuestra oración no es Cristo ven, es dame. No es Cristo quiero ser cambiado. No, complétame mi sueño. Complétame mis anhelos. Mira mis metas. Haz mis metas realidad. Cuando yo tenga mis metas realidad, entonces te busco, Señor. Así no funciona. La palabra dice, buscad el reino de los cielos y su justicia. Lo demás se te será añadido. Pero nosotros no queremos buscar el reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un compromiso de señorío, de obedecer palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto usted escucha? No, yo soy cristiano. Pero vives como te da la gana. Vives como te da la gana. La palabra de Dios te dice, vístete modestamente. No, tú vives como tú quieres. Tú vistes como tú quieres. Entonces, el problema es que tú desobedeces la palabra de Dios. Tú dices que eres cristiano, pero si alguien te lo señala, te lo quieres comer también. Te lo quieres comer. Pero entonces, no te miras que somos tú y yo los que provocamos la reacción de los demás. Toda reacción que las personas tienen hacia ti, porque tú dices que tú eres cristiano, y la reacción es negativa, es porque tú lo has provocado como cristiano. Porque tú no has sido debidamente obediente. Porque con la boca dices una cosa, pero tu caminar dice otra. Tu comportamiento dice otro, totalmente diferente. Entonces Pablo está diciendo aquí, sin embargo, la evidencia de que él creyó y se convirtió en ese momento es que él sigue creyendo y confesando todos los días de su vida. Esto no significa que el verdadero creyente será inmune a las dudas, libre del fracaso, o no tendrá dificultades en su crecimiento hacia la madurez. No, significa que el que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1:6, la terminará. La terminará. Pero yo me tengo que poner en sus manos. Yo tengo que empezar a buscar, yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a esa palabra para que entonces Él me pueda usar. Para que entonces Él empiece a cambiarme. No es que mi obra me va a salvar, pero si yo soy salvo, debo dar buenas obras. Porque para eso es que Dios me salva. Para buenas obras de salvación. ¿Para qué? Para poder ser el instrumento para que otros que no han conocido a Dios puedan ver mi ejemplo. Puedan ver mi ejemplo. Hermano, tenemos que olvidarnos de esto, de que yo le sirvo a Dios sin servirle al prójimo. No puedes. No puedes. Tú no puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Por eso es que hay dos mandamientos igual de importantes. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el más fácil. El más fácil es ese. El tú decir, amo a Dios, amo a Dios, amo. Puedes ir gritándolo por ahí. Pero cuando Dios te pregunta, ¿cómo tú demuestras que me amas? ¿Cómo tú demuestras que me amas? Ahí es que Jesucristo dice, hay un segundo mandamiento igual de importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con eso Dios me está diciendo a mí, ¿tú me amas a mí? No lo veo en el prójimo. No te veo amando al prójimo. ¿Tú me obedeces a mí? No te veo obedeciendo las leyes.
¿Tú tienes comprometido conmigo? No te veo comprometido con el prójimo. Entonces es una mentira. Esos hermanos que se quedan en la... No, yo adoro a Dios a mi manera. Hay una sola manera de vivir, de adorar a Dios. Y está revelada en las Escrituras. Entonces, si tú eres un cristiano y no te estás congregando, no puede ser. Tienes que congregarte. Porque la forma de tú demostrarle a Dios que lo ama y la forma de tú demostrarle a Dios que le sirve es mediante la congregación. Es cuando lo haces con los demás. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que la salvación es solo porque, por gracia, dice Efesios 2:8. Sin embargo, la evidencia de la fe salvífica es una confesión genuina y constante del señorío de Cristo durante la vida del creyente. No es por ratito. No es por ratito. No es un tiempo sí, un tiempo estoy calientito, otro tiempo voy entibiándome, otro tiempo camino frío y me di un golpetazo y volví a calentarme y volví a caminar y volví a visitar la iglesia y cuando ya me creía que estaba firme, pues ya me voy deslizando porque ahora yo mismo me puedo pastorear, ahora ya yo puedo buscar a Dios solo. No es así. No es así que se le demuestra a Dios las cosas. A Dios se le demuestra las cosas sirviendo. A Dios se le demuestra las cosas obedeciendo. A Dios se le demuestra las cosas sometiéndonos. Unos a otros. Unos a otros, es que dice la palabra. Pero vamos. Nos acercamos más al mundo que a Dios. Entonces, la fe salvífica es confirmada por su perseverancia y fruto y la evidencia de que hemos sido salvos de la condenación del pecado. Es que estamos siendo salvados del poder del pecado. Mire, vaya conmigo un momentito, Marcos 13:13. ¿Cuántos cristianos hay que son aborrecidos? Hoy en día. Ninguno. Ninguno. Ninguno va por ahí. Y la gente lo aborrece, ¿no? ¿Por qué? Porque son lo mismo. Se mezclan igual. Con facilidad. Y mire cómo Jesús dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Cristiano. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es un pequeño Cristo? Entonces, por causa de usted ser cristiano, se supone que usted sea aborrecido. Pero el cristiano hoy en día no es aborrecido. ¿Usted sabe por qué no es aborrecido el cristiano hoy en día? Porque el cristiano hoy en día no habla del pecado. El pecado para el cristiano es, como no soy yo. Pues claro, porque no te importa la vida de tu hermano. Pero a Dios veía esa vida como ve a un pastor. Pero a ti no te importa como cristiano. Entonces no hablas de pecado, pues el mundo no te va a aborrecer porque tú no los estás condenando. Tú los estás dejando a la deriva. Pero llega un día que tú vas a llegar delante de la presencia de Dios y vas a tener que darle explicación a Dios por qué tanto pecado hubo en tu cara y tú nunca dijiste nada. Nosotros no pensamos en eso. El cristiano de hoy en día no piensa en eso. No, el cristiano de hoy en día es un Dios te bendiga y ya. Un Dios te bendiga y vete a la casa del vecino que es el que te va a ayudar. Pero la palabra de Dios dice, no, tú eres. A ti fue que te lo mandé. A ti es que te toca ayudarlo. No es que le digas lo que va a hacer. No, es que hagas por él. Es que le hables de la palabra de Dios. Es que empieces a invitarlo a la iglesia. Es que empieces a decirle a él, mira, vengo mañana, vamos a estudiar la palabra juntos. Pero no.
No hacemos nada de eso. Y entonces, ¿qué dice la otra parte del versículo 13? Mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es hasta el fin. No es un ratito. No es que ya acepté al Señor y ya me salvé. No. Tienes que perseverar. Tienes que dar fruto. De eso es que Pablo está hablando aquí. Así que, ya sabiendo de lo que Pablo está hablando, aún los mandamientos en los libros de la ley del Antiguo Testamento son primordialmente un llamado a la obediencia externa. Por encima de todo, son el llamado a una adoración y una fe de corazón en el Dios de la misericordia y la benignidad, quien desea la obediencia y perdona el pecado en su gracia, porque es el Dios santo. Es el Dios santo. Por eso es que usted ve, mira, cuando Isaías se ve en una revelación frente a Dios, ¿cómo se vio? Como muerto. Como muerto. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es una cosa tan grande que él no podía verse ahí. Y usted se imagina cuando usted llegue delante de esa presencia, ¿cómo va a ser? Es hora de despertar, hermano. Es hora de caminar reconociendo a Dios en nuestras vidas, reconociendo lo que Él ha hecho. Porque si hoy logramos abrir nuestros ojos y llegar a este lugar que hemos escogido para reunirnos y adorar a Dios, es por su gracia, es por su benignidad. Porque usted y yo sabemos que hay otros que hoy no han abierto sus ojos. No han abierto sus ojos. ¿Cuántos están desaparecidos por ese huracán que entró por allí, por Florida? Los que pudieron haber muerto en Puerto Rico. ¿Cuántos venían de camino en el desierto y se quedaron? ¿Y usted llegó? ¿Usted cree que porque usted es mejor? ¿O porque usted era un adorador más grande? No, es por la gracia de Dios. Es por su misericordia. Es por su amor. Entonces, lo menos que debemos tener es gratitud. Es gratitud con Dios. Lo menos que debemos tener es tenerlo en cuenta en cada día. De mis 24 horas, ¿cuántas horas lo tengo en cuenta? 2 horas. 1 hora. A lo mejor salgo disparado de casa y no es hasta que me encuentro a alguien que me dice un Dios te bendiga que me acuerdo de Dios. ¿Por qué pasa? Porque los afanes de este mundo nos agobian. Los afanes de este mundo nos separan de Dios. Si no hacemos el hábito todos los días de tirarnos de rodillas rápidamente y decirle gracias, Señor. Pasa el día y no le damos gracias. Pasa el día y no le damos gracias. Y si se las damos por salir del paso. Porque ya es un hábito que tenemos. Pero no lo hemos meditado. No lo hemos pensado bien en nuestro corazón. No hemos meditado en ese momento. ¿Por qué te estoy dando gracias, Dios? Por mi platito de comida. Por mi despertar. Por mi trabajo. Por mi compañera. Por mis hijos. O sea, que Dios es tan perfecto y es eterno. Y nosotros, nuestra relación con Él, no sé ni cómo nombrarlo, porque a veces es tan ínfima. A veces es tan ínfima nuestro agradecimiento a Dios, que por eso es que las personas no ven diferencia entre ellos y nosotros.
La observancia externa de la ley, sin la fe interior en el Dios quien dio la ley, resulta en condenación, sin misericordia por el pecado y no salvación de sus consecuencias. Mire, cuando nosotros vamos a Deuteronomio, ahí es que está la ley, ¿verdad? Entonces, el marco de referencia de Deuteronomio y de todo el resto de las escrituras es la gracia soberana de Dios, la salvación y la bendición divina. Siempre han empezado por la gracia de Dios, la cual se hace efectiva para el pecador cuando éste acude a Dios por la fe. Si usted va a Génesis 6:8, ¿verdad? No vamos a ir a Adán, porque Adán también tuvo gracia delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ve que Adán se separa de Dios, decide desobedecer la orden de Dios, pero aún así Dios no lo deja tapadito con hoja. Dios hace un sacrificio para tapar ese pecado, derrama sangre y lo viste con pieles. No los echa fuera del Edén, desnudo, que estaban avergonzados con su pecado. No los tiró para allá afuera, no. Fue y lo fue. Mira, por mi gracia voy a derramar sangre, voy a pagar por tu pecado, ¿verdad? Y entonces ahora te echo fuera, porque yo soy un Dios santo. Y tú viviste en el tiempo perfecto conmigo, de mi creación. Pero escuchaste la voz del mundo, escuchaste la voz de Satanás, te sedujo y te puso en mi contra. Eres mi enemigo. Todo el que está viviendo en una vida de pecado es enemigo de Dios. Porque el que ama el mundo es enemigo de Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra, no me lo inventé yo. Eso lo dice Dios en su palabra. Pero entonces, hablando después de eso, hablando de Noé, cuando usted va a Génesis 6:8, ¿qué dice que va a encontrar? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por gracia que el hombre es salvado. Entonces, mire cómo dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, los hombres no tienen que ascender o descender para hallarlo, porque el camino de salvación de Dios ya ha sido revelado con claridad y abundancia. Por eso es que cuando entonces nosotros leemos desde las 6, aquí en Romanos 10, donde estamos predicando, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá, dice el 7, al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No. Gran parte de la sociedad en nuestros días se parece al Israel del tiempo de Pablo. Aunque la mayor de los incrédulos tienen un concepto limitado y muchas veces distorsionado del cristianismo, manejan una noción generalizada de sus enseñanzas y tienen acceso a la Biblia. Tienen acceso a la Biblia. Pero ¿qué hacen con ella? La distorsionan. La distorsionan. Por eso entonces usan la palabra de la Biblia como que Dios está para servirte. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas? Que esas personas un día tienen que darle cuenta a Dios. No solo por sus vidas, sino por las vidas de todos aquellos que engañaron. Pero todos aquellos que engañaron no son inocentes. ¿Usted sabe por qué? Porque yo creo que hoy, sin temor a equivocarme, hay una Biblia en todos los hogares. En todos los hogares. Todos los hogares hay una Biblia. A lo mejor unos están abiertos en la sala, como con el Salmo 23, ¿verdad? O como una patita de conejo, como si eso fuera a alejar las cosas. No, la Biblia, solo la Biblia, por tú tenerla, no hay nada.
La Biblia se hace efectiva cuando tú tienes el conocimiento que hay en ella y empiezas a practicarlo. Cuando tú empiezas a coger ese conocimiento que tiene la Biblia, todos esos principios de vida, y los empiezas a aplicar a tu vida para vivir tu vida, entonces la Biblia, la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, entonces entra y penetra en tu mente, penetra en tu corazón y empieza a separar y a sacar lo que no sirve, lo que a Dios no le agrada, y empieza entonces a poner esta información que a Dios le agrada, porque salió de su boca, fue inspirada por su espíritu, ¿verdad? Y entonces hace que tu vida sea transformada. Pero no se trata con andar con la Biblia debajo del brazo, no, se trata de adquirir el conocimiento que ella tiene para vivir nuestras vidas. De eso es que se trata. Cuando tú empiezas a hacer eso, tú vas a ver cambios en tu vida. Porque es la palabra de Dios la que va a traer fe a tu vida. No es eso lo que dice Hebreos. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es solo escucharla, no es solo oírla, es ponerla en práctica. Ahí entonces que tú vas a ver la fe. Haciendo lo que tiene que hacer. Así que la iglesia, los cristianos, medios a través de los cuales podría fácilmente descubrir el evangelio. O sea, nadie tiene excusa delante de Dios. Uno es porque la naturaleza habla de Dios. Y dos, porque hay tantos cristianos predicando el evangelio, hay un remanente haciendo lo que tienen que hacer, que nadie tiene excusa de decir, ay, yo no escuché eso. Nadie tiene excusa para no servirle a Dios. Porque está viendo las cosas que están pasando. El hombre se mata. El hombre es la única raza animal que se mata entre ellos. Los demás animales no se matan entre ellos. Matan para comer a otros. Pero entre ellos no se matan. El hombre es el único que siempre está en guerra con él mismo. ¿Y de dónde sale esa guerra? Dice Santiago. Del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán para acá, el hombre es egoísta. El hombre solo piensa en él. Por eso usted ve que los padres mueren, dejan una herencia y los hijos se matan por los rabos. Como si lo hubieran trabajado ellos. Cada uno quiere mandar. Aún habiendo testamento. Habiendo una voluntad del que lo trabajó y que lo dejó. Ahí. Se matan. Eso es el mundo. De ahí es que Dios nos quiere rescatar. De ahí es que Dios nos ha sacado. Nos quiere dar la oportunidad de libertad, de verdadera libertad. De la libertad que solamente da Cristo. Porque la palabra también lo dice. Yo no te doy la libertad como el mundo te la da. Te doy una libertad diferente. ¿Por qué? Porque te enseño a vivir de acuerdo al que te creó. Te enseño a vivir con amor que no tienes. Porque el amor que el hombre ofrece, siempre lo ofrece buscando algo a cambio. Ahora, el amor ágape que Dios ofrece, lo ofrece sin nada, gratuitamente, porque tú no te lo mereces. Tú no te lo mereces. Y Él te lo ofrece y te lo da. Y no tan solo eso, te busca y te busca y te busca. Porque cada vez que tú escuchas a alguien predicándote la palabra de Dios, es Dios buscándote. Es Dios buscándote. Es Dios dándote una oportunidad nueva. Una oportunidad para que te acerques a Él y aprendas a vivir. Así que no obstante, resulta trágico ver que los hombres siguen optando por una justicia de obras que todavía detienen con injusticia la verdad. Mira aquí mismo en Romanos 1, versículos 18 al 20.
provoca que la ira de Dios se revele? El hombre. El hombre es el que lo provoca. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres no tienen excusa. No tienen excusa. El que no le sirve a Dios no tiene excusa. No tiene excusa. Porque la misericordia y la gracia de Dios es grande. Es grande. Usted sabe lo único que Dios no es: injusto. Eso es lo único que Dios no es: injusto. Dios es justo hasta cuando mata a alguien. Porque todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de su gloria. Todos merecemos la muerte. Cuando Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, salva a alguien, no es injusto. Aún sea el peor de los pecadores, no es injusto. Sigue siendo justo, porque lo que tuvo fue misericordia. Y como es un Dios amoroso, tiene misericordia con todos aquellos que lo reconocen. ¿Qué dice Jesucristo? El que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Entonces, quienes niegan a Jesucristo, ¿van a llegar al cielo? No lo van a llegar. Hermanos, no van a llegar. Quítate esa venda. Que tú creyendo que puedes vivir tu vida como te da la gana, haciendo lo que te da la gana, con musarañas en la mente, saliendo para la discoteca, pero el domingo vas a la iglesia. No vas. No vas. Porque estás negando a Cristo. Estás negando a Cristo, porque esa no es la vida que Cristo quiere para ti y te demuestra en la Escritura. No lo es. Así que el camino para ser salvo y adquirir la justicia de Dios requiere de nosotros, y es algo esencial y de suprema importancia. Existe confusión en gran parte de la iglesia de hoy acerca del camino de salvación de Dios. Pero es la misma que durante la época en que Pablo escribió a los romanos. Es la misma. La misma. El hombre tratando de llegar a Dios por sus obras. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren someter al señorío de Cristo. Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces empiezan a hacer cosas como dándose un tiro a la conciencia. Ay, yo estoy mal, pero mira, estoy ayudando aquí. Ay, yo estoy mal. Pero mira, me detuve a arreglar una gomita a un carro, a un envejeciente. Pues yo peco, pero mira, tú sabes que yo cuando me piden doy. No es por obra. No es por obra. No es por obra. Es por gracia. Para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no permite que ningún hombre pueda llegar a donde era a decirle, yo merezco entrar al cielo. No. Cuando usted llegue a las puertas del cielo y Dios le pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar? Porque tu hijo murió por mí. Porque yo creí que tu hijo murió por mí. Porque mis pecados fueron pagados en la cruz. Porque yo acepté a tu hijo. Porque en mi vida yo hice las cosas que tenía que hacer, que era aceptar el sacrificio de tu hijo. Nada más. Porque cuando yo acepto el sacrificio del hijo, y ese sacrificio que yo acepté del hijo ha sido producto de la convicción de pecado del Espíritu Santo, mi vida va a dar fruto. Mi vida va a dar fruto. Porque ya yo no voy a ser el mismo. Porque la palabra no miente y la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Entonces, cuando esa conversión viene a través del Espíritu Santo, que te ha confrontado y que tú has podido entender que eres un pecador y que no tienes oportunidad de llegar al cielo, y entonces recibes a Jesucristo, entonces tú vas a empezar a dar fruto. Porque es el Espíritu Santo viviendo a través de ti. Entonces la gente va a ver diferencia. Entonces la gente va a mirarte diferente. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Porque tú has vivido y has aceptado la verdad de que estabas perdido. Y ahora empiezas a usar la brújula para llegar a tu camino. ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde es que yo quiero llegar? Al reino de los cielos. Pero yo no quiero hacer como el joven rico, que puso sus intereses aquí en la tierra, aunque él fuera a preguntar, ¿cómo lo hago? Cuando le dijeron cómo hacerlo, lo encontró muy caro. ¿Por qué? Porque su poder y donde él estaba en su fuerza era en sus riquezas. No era en Cristo. No era en el sacrificio de la cruz. No era en el sacrificio de la cruz. El publicano nos está orando, el fariseo está orando. ¿Y el fariseo cómo orará? Yo no soy como este publicano. Yo no soy como este. Yo diezmo, yo hago, yo lo otro. El publicano ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, ni mirar, y decía, ten misericordia de mi pecador, ten misericordia de mi pecador. Aceptaba que él no podía, que él necesitaba de Cristo. ¿Quién salió justificado? El publicano, el que reconoció su pecado. Pero como hoy el cristiano no quiere reconocer su pecado, yo no peco, el hermano. El mensaje de hoy que fuerte estaba. Pero gracias, Señor, porque no es para mí, es para fulano. Posiblemente era para ti, ¿sabes? Lo que pasa es que estás tan ciega que ni escuchas. No, vamos a despertar. Vamos a salirnos de ahí. Mira cómo dice el versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para seguir el orden, Pablo, del versículo 8, ¿verdad? Donde más que dice, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón está esta palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que está usando Pablo? Pues está usando una cita de la ley de Deuteronomio 30:14 que dice, pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Esta palabra está para que la guardes, para que la practiques, para que la pongas en obra. ¿Por qué? Porque el salvado, el cristiano, no hace obras para salvarse, pero hace buenas obras porque es salvo. Entonces ahora ve la necesidad en los demás. Entonces nadie tiene que pedirle que vaya a orar. No, él obra. ¿Por qué? Porque tiene un Espíritu Santo en su corazón que mora en él, que le mueve, que lo lleva, que lo compadece de los demás. Entonces está dispuesto a ayudar, está dispuesto a dar, porque él reconoce que no es él el que está dando, porque lo que él tiene no es de él, es de Dios. Entonces es fácil desprenderse. ¿Por qué? Porque ya no hay egoísmo. Entonces, Pablo habla primero de confesión, la cual se hace con tu boca. Luego, de fe, la que se aloja en el corazón. Sin embargo, él las menciona en orden inverso en el versículo 10, que corresponde al orden cronológico de la redención. En primer lugar, con el corazón se cree y así se otorga justicia. En segundo lugar, con la boca se confiesa y así se otorga salvación. Esa es la manera que Dios hace las cosas. Esa es la manera como que en primer lugar uno cree
Y así se otorga la justicia de Dios. En segundo lugar, por la boca se confiesa y se otorga la salvación. Cuando tú confiesas a Jesucristo, la justicia de Cristo es traspasada a ti. Y entonces, después de confesar y creer eso, entonces Dios te da salvación. Si no confiesas tu pecado, si no traspasas, si no entiendes el sacrificio del madero, el sacrificio de Cristo, si no lo haces tuyo, no hay salvación. Por eso algunos caminan por el medio, hacen una oracioncita guiada. El que lo guió a la oración le dice, ay, tú eres salvo ahora. Pero tú lo ves a los 3 meses y no ves fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo salvó Cristo. Él se fue creyendo que era salvo, pero no era salvo. ¿Por qué? Porque las predicaciones de hoy no te confrontan con el pecado. Hoy el cristiano va a la iglesia, ay, porque el grupo de adoración canta más bonito. Ay, ese pastor, mira como me levanta el ánimo. Como me levanta el ánimo. Como me dice, oh María, como me profetiza que voy a prosperar. Pero pasan los meses y los meses, y yo sin trabajo y en el desempleo y pasando hambre. Y ni la iglesia me va a visitar, ni me lleva nada. Y, ay, pero ese es el profeta de Dios. El profeta, ni profeta. No hay profeta en estos tiempos, hermano. No hay apóstol en estos tiempos. En estos tiempos lo que hay es esta revelación divina donde está todo lo que nosotros necesitamos para la piedad y nuestra salvación. Es la Biblia. Que hay 2 o 3 elocuentes que se cantan profetas, que hay 2 o 3 elocuentes que se cantan apóstoles, que se cantan esto, que se cantan lo otro. Pero es para ellos. No es para mi salvación. Porque de usted no se preocupa más que del bolsillo que usted le dé. Esa es la única preocupación de ellos. Esos son los apóstoles de hoy en día. Los que aquí hablan en la Biblia, como Jesucristo, no tenían ni dónde recortar la cabeza. Vivían para predicar, no necesitaban una mansión, porque en aquellos tiempos había que caminar y caminar y caminar. No tenían 2 jets, no tenían ni uno. No tenían ni una mulita, porque con la que entró Jesucristo la cogieron prestada. Pero los de ahora. Entonces, a mí me causa gracia cómo es que los hermanos se llenan allí. Ay, tú no puedes decir nada de ellos porque te caen chinches. Usted no lee la Biblia. Lamento decirle que usted no lee la Biblia. Además de que eso es lo que usted tiene en su corazón, la búsqueda de la prosperidad. Usted no busca salvación. Usted quiere prosperidad, ¿quién la pierda? Pues lamento decirle que ahí usted tiene la porción de las Escrituras, ¿verdad? De Lázaro y el rico. Gánese todo el tesoro que se pueda ganar aquí, pero perderá su alma. Triste es su caso. Porque aquí usted va a vivir 80 años. Su condenación por la eternidad. Esa es la diferencia. Pero nosotros no podemos conocer eternidad porque nuestra mente es cortita. Nuestro pensamiento es cortito. Entonces no podemos conocer de la eternidad que Dios nos habla. Porque además de eso, pues somos incrédulos. Porque nosotros todos necesitamos verlo. Nosotros no podemos creer sin ver. Y la salvación es así. La salvación es creer. Bienaventurado el que creyó y no vio, será salvo. Así que Pablo ha venido hablando acerca de justicia verdadera y justicia falsa. La justicia falsa está basada en las obras de la ley. Mire cómo dice Romanos 10 en 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
¿Y qué pasa con eso? Que eso es imposible. Porque usted necesita perfección. Usted necesita perfección para cumplir con la ley y no fallar ni una sola vez. Porque no puede fallar ni una sola vez. Esa perfección la obtenemos en Cristo. Por eso es que yo tengo que aceptar el sacrificio de Él en la cruz, de que Él tomó mi lugar. Entonces yo paso a tomar el lugar de Él por la fe. Entonces Dios me ve a través del Hijo. Entonces me ve como un hijo más. Pero si no hay eso, no hay forma de que Dios vea perfección en mí, porque soy imperfecto. Porque todo lo que sé es fallarle. Así que, por otra parte, la justicia verdadera está basada sobre la fe en Cristo. Mire cómo dice aquí los versículos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por esa razón resulta de gran importancia que en el versículo 10 Pablo equipare justicia y salvación. Solamente la persona que sea justa delante de Dios es verdaderamente salva. Y mire cómo dice el 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es acerca de esa justicia divina completa que mira cómo Pablo lo expresa a los Filipenses 3, 8 al 9. Mira entonces cómo Pablo le dice a los filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Pues miren, porque Pablo estaba, si alguien podía depender de él, de las obras, era Pablo. Mire cuando dice, vamos a leer desde el 4. No, vamos a leer ese versículo 3 hasta donde estábamos leyendo, ese capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. A ti te es molesto hablarle a las personas de Dios y repetírselas, posiblemente. Pero a Pablo no. Entonces dice: guardaos, mira cómo los llama, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo le estaban diciendo: si tú quieres ser cristiano, te tienes que circuncidar. Si no haces eso, no vas para el cielo. Como algunas instituciones religiosas. Si no te conviertes a nosotros, no vas para el cielo. No se crea eso, hermano. Cristo viene a buscar una iglesia. Y una iglesia es uno. Usted es el templo del Espíritu. Cristo viene a buscar cada hombre y mujer que Él habita en su corazón a través del Espíritu Santo. Cada hombre y mujer que ha aceptado a la cruz del Calvario, que se ha acercado, que ha doblado sus rodillas ante Cristo. Entonces dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí es que viene lo bueno. Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, cumpliendo la ley. Del linaje de Israel, o sea, israelita judío de verdad. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo,
en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible, dice Pablo. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, ahí empezaba lo que nosotros leímos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo nos está dando el ejemplo de que aunque usted sea millonario, si no tiene a Cristo, está perdido. No importa lo que tú tengas, si no tienes a Cristo, estás perdido. No hay profetita de esto, ni apostolito de esto que te salve. No, es Cristo el único que te puede salvar. Así que el lado negativo de la obra de Dios en el creyente es la salvación. Porque usted está muerto en delito de pecado y Dios te restaura, te saca de ahí. Y te pone a caminar derecho. Y te pone a anhelar seguirlo, conocerlo, vivir en santidad, guardar tu vida para Él. Así que la justicia tiene que ver con aquello en que nos convertimos y la salvación tiene que ver con aquello de lo que escapamos. La primera tiene que ver con la vida eterna que recibimos, pero no merecemos. Recuerde eso siempre, que es una vida eterna que usted recibe, pero no merece. Y la segunda, con el castigo eterno que merecemos, pero no recibimos cuando venimos a Cristo. Porque si no, te puede pasarla bien aquí. Allá es que no la va a pasar bien. Allá es que no la va a pasar bien. Porque allá es la eternidad. Aquí son unos añitos. Allá es la eternidad. Y la mayoría de los cristianos, los añitos que ha vivido aquí, la mitad las vivió mal. Porque las vivió de espaldas a Dios. Anhelando cosas y sin mirar a Dios. Así que la pregunta es, ¿qué creemos? ¿Qué confesamos? Uno, ¿qué creemos? Jesús es el Señor. Dos, ¿qué confesamos? Que Dios lo levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Cristiano es el único que le sirve a un Dios vivo. Los musulmanes le suben a Buda, los budistas le sirven a Buda, los musulmanes le sirven a su profeta allá, los hindúes ni hablar, que tienen miles y miles de dioses muertos, los musulmanes a Mahoma, y todos ellos pueden ir y ver, y está su tumba con sus restos, a lo mejor ya no, porque ha pasado mucho tiempo. Pero la de Cristo, vacía desde el tercer día. Vacía desde el tercer día. Y no es una noticia de camino, porque había más de 500 testigos cuando predicaban los apóstoles. De que lo vieron, todavía estaban vivos, dice Pedro. Cuando llega el día de Pentecostés. Así que esa es la verdad. Mira lo que Santiago enseña, que incluso, porque no es creer por creer, no es creer por creer. Mi fe no está basada en mí, mi fe está basada en lo que el Espíritu de Dios ha hecho en mi corazón, en lo que el Espíritu de Dios ha hecho en mi mente y en el conocimiento que tengo de Dios a través de las Escrituras. Esa es mi fe. ¿Sabes por qué? Porque mire cómo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan que Dios es uno. ¿Ah? Así que, aunque tú creas nada más, no basta. Aunque tú creas nada más que existe un Dios, no basta. Los demonios también creen y tiemblan.
Y Santiago enseña que incluso los demonios reconocen esta verdad acerca de Dios. Además, tras haber sido moradores originales del cielo, saben exactamente cómo es Dios. Los demonios sí saben, porque de allí los tiró Dios. De allí sacó a Lucifer, al que nosotros llamamos Satanás, que por ahí te lo ponen con cuernos y rabos. Pero era el más lindo. ¿Ah? Ahora te lo ponen feo. Y a él le gusta eso. Porque tú te lo estás esperando bien feo. Pero entonces viene y te coge con cositas. Te disfraza las cositas. Porque se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿quién me da ese conocimiento? La Escritura son las que dicen que él se disfraza de ángel de luz. Para engañarte, para tenerte. Y te da cositas. Nene, toma dulce. Nene, toma dulce. Para tenerte engañado. Porque él sabe, la pelea de Satanás no es por poder, es por alejarte de su palabra, porque él sabe que el único todopoderoso es Dios, ya él lo sabe, si lo sacó del cielo. Él era el adorador que dirigía la adoración de Dios. ¡Fuera! ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Así que investigue en su corazón usted si usted no está viviendo vida como que usted es su propio Dios. Como que usted es su propio dueño, como que usted no le tiene que dar cuentas a nadie. Los hijos no cuenta, llega a los 15 y dice, no, papá, ya yo soy grande, pero no te mantiene. Vive bajo el mismo techo, pero quieres hacer lo que te da la gana. Esa desobediencia la vas a pagar. La vas a pagar. No puedes ir en contra de las cosas que Dios estableció. Y el primer mandamiento con promesa es ese. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Empezamos a vivir así. Empezamos a hacerle caso a Dios. Vamos a poner esta palabra en práctica. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. No te puedo decir que se te van a acabar los problemas, porque a mí no se me han acabado. No te puedo decir que no vas a tener necesidad en algún momento. No te voy a decir que vas a tener flaquezas en algún momento. No te voy a decir que vas a necesitar un poco más de oración en algún momento porque tu fe puede debilitarse. Porque todo eso puede pasar. Pero también saben con un alto grado de certeza que están destinados al juicio eterno, y conociendo en parte lo que ese juicio significa para ellos, entonces tiemblan. Usted y yo no temblamos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos lo que nos espera. Porque no ha venido alguien del más allá. Porque los que dicen que han ido y esto, que se han ido por un túnel, que han visto con la luz al final del túnel, que han visto a Dios. No, el único, Pablo. Pablo tuvo una visión de Cristo resucitado. De Cristo resucitado. ¿Y qué hizo? Se postró, Señor, ¿qué hago? Pero el hombre no. El hombre no se quiere prostrar. El hombre quiere hacerse el gallito fuerte. Pero Dios le dio el nombre, sobre todo nombre, a Jesucristo. Y ese nombre es el nombre del Señor. Para que toda rodilla se doble ante Él. Y si tú no las quieres doblar, no las dobles. Llegará el día que Dios te las parta. Entonces nunca más las enderezarás. O llegará el día que te pierdas y nunca más tendrás derecho a ver la luz de Dios. Ni ningún predicador que te predique. Lo que Santiago establece aquí es que los hombres también pueden creer al estilo de los demonios, con una creencia que es correcta en sentido teológico, pero que no incluye de por sí la recesión personal de Jesús como Señor. Por eso es que usted ve muchos cristianos caminando como el mundo, porque han recibido el Salvador, pero el Señor no.
¿Por qué? Porque quieren salvación, nadie se quiere perder. Entonces quieren salvación sin señorío. Quieren gloria sin cruz. Pero la Biblia dice que la gloria viene a través de la cruz. Por eso Jesucristo dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día. Porque hay muchas cosas a las cuales tienes que decirle que no. Hay muchas cosas que vas a tener que sacrificar, que vas a tener que matar. Hay muchos deseos que no te convienen. Pablo también lo dice. Todo no es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay que aprender a vivir de esa manera. En otras palabras, es posible que una persona mantenga una teología legítima, lleve una vida moralmente buena, desee tener vida eterna, sea religiosa y que a pesar de todo eso termine yendo al infierno. Mira, Jesús le dice a unos fariseos en Juan 2, 23, 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Usted y yo no lo sabemos, pero Jesús sí sabe lo que hay en su corazón. Jesús sabe cuando un cristiano es verdadero y cuando es falso. Y lo conoce por los frutos. Y nos dice a nosotros que lo que tú hablas sale de lo profundo de tu corazón. Así que cuando usted escucha a un cristiano hablando cosas que no son de cristiano, eso es lo que tiene en su corazón. Cuando usted ve a un cristiano pendiente a las modas, eso es lo que tiene en su corazón, no tiene a Cristo. Tiene eso, las modas. Cuando usted ve a un cristiano que se desvive por las cosas que no son de Dios, eso es lo que tiene en su corazón. No tiene Cristo. Entonces eso hace la diferencia. Así que en Filipenses Pablo enseña que Dios ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y que en ese nombre se doblará cada rodilla. Vaya a Filipenses 2, 9 al 11. Ya casi para terminar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2. Dios lo levantó de los muertos. Hay muchas verdades acerca de Jesús que los creyentes deben creer. El Nuevo Testamento dejan claro que Cristo fue encarnado, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una madre virgen y que experimentó toda clase de tentación al tiempo que vivió una vida libre de pecado. No obstante, la verdad de la resurrección de Jesús de los muertos fue la validación suprema de su ministerio. Cuando Dios le levantó de los muertos, el Padre estaba declarando de nuevo que el Salvador era su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Él es el más valioso que todas las riquezas combinadas del mundo. Mire cómo dice Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué usted le va a dar a Dios? ¿Qué usted le va a dar a Dios por su salvación? Si usted no quiere saber de Él, Él debe ser amado por encima de todas las otras personas y cosas. Eso sí que nos duele. Lucas 14, 26.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando de aborrecer, de que no quiero saber, no. Es que si tú eres de Cristo, tú eres de Cristo. Entonces, tú no vas a hacer cosas, aunque sea papá que te lo pida, aunque sea mamá que te lo pida, aunque sea tus hermanos que te lo pidan, que defrauden a Dios. Tú no vas a hacer esas cosas. Tú, con todo el respeto, porque mamá merece respeto, papá se merece respeto, pero si todavía ellos no han venido a los pies de Cristo, pues tú no vas a dejar de ir a la iglesia o de confraternizar en la congregación para irte a estar con ellos. No, los invita. Ven acá, porque esto que tú estás viendo, este cambio que hay en mí, viene de aquí, viene de mi fe en Jesucristo. Pues entonces no me quedo por allá. Ahora, nosotros como cristianos muchas veces a la hora del culto nos invitan para otro lado que no tiene nada que ver con las cosas de Dios y nos vamos allá. ¿Por qué? Porque Dios puede esperar. Aquellos no pueden esperar, pero Dios sí. No, porque me voy a perder aquella fiestecita. Porque me voy a perder aquel agacejo allá. Y entonces, así no vamos. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle la prioridad a Dios. Y entonces, Dios se va a gloriar con eso al Dios Padre. Así que como conclusión, la resurrección de Cristo también demostró que Él había ganado la victoria eterna sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Fue también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios lo resucita para que usted pueda tener justificación con Dios. No es que usted le va a dar, como le dice al jefe cuando llegó tarde, se me la batería. No es que usted le va a dar una excusa a Dios. Es que Cristo lo justifica a usted. Es que Dios lo justifica a usted a través de Cristo. Para eso mismo, para que usted no vaya con mentiras. Para que usted tenga una puerta estrecha por donde entrar y caminar hasta llegar a la gloria. Con la ayuda del Espíritu Santo que va quitándonos, limpiándonos, ¿verdad? Para santificarnos, que es el proceso donde nosotros estamos. Por eso es que aquí no hay perfectos. Aquí hay pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Así que los hombres deben creer en la resurrección de Cristo porque es la prueba de que Él alcanzó en la cruz la salvación nuestra. Al creer que Dios levantó a Cristo de los muertos, nos identificamos con quien compró nuestra redención en la cruz y resucitó para ser partícipe de su vida eterna a los pecadores redimidos, de quien Él es el Señor y Salvador. Amén. 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 Dios los bendiga. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por estas verdades, Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu justicia, Dios, y ahora te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, y que esta palabra empiece a dar fruto en cada uno de nosotros al 100 por uno, Dios. No queremos riqueza, Señor, queremos conocimiento de ti, Señor. Queremos acercarnos, Señor. Queremos aprender a adorarte, a alabarte, a glorificar tu santo nombre, Señor, pero por la obediencia que tú mereces, Señor. Por la santidad que tú mereces, Señor. Por la reverencia que tú mereces, Dios. Queremos hacerlo con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, Señor. Queremos andar de acuerdo a tu palabra, Dios. Pero para eso necesitamos, Señor,
más de ti. Queremos más de ti como cantamos hoy, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu palabra, Señor. Queremos más convencimiento de nuestro pecado en cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser justificados, Señor. Queremos ser redimidos, Dios. Queremos andar como redimidos, como nuevas criaturas. Y la Biblia dice que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Así que te pido, Dios, que seas tú floreciendo esta semilla que se ha sembrado en los corazones de cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor. Que seas tú poniendo en ellos el querer como el hacer, Señor. Y que seas tú acercándolos, Señor, a una congregación de palabra sana, Dios. Que se predique la crucifixión y que se predique la muerte de tu Hijo, pero más que nada, que se predique la resurrección de Él para darte gloria a ti, Dios amado. Así que en el nombre de tu Hijo amado te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que bendiga los alimentos que vamos a consumir, Señor. Y te damos gracias porque hoy nos traíste doble, Dios. Así que te pedimos, Señor, que nos lleves a cada uno a nuestros respectivos lugares. Nos sigue darte gracias, Señor, por la visita que está con nosotros en este día. Que seas tú orientándola, guiándola, Señor, para que ella pueda venir a los pies de Cristo si todavía no te conoce. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén, amén, amén. Saludaos los unos a los otros.